pues aquí tenemos la simulación del ejercicio 31, bueno, el problema 31, que es básicamente está muy sencillo cómo se tiene que hacer la simulación. Nada más dice que accionando un pedal, el vástago de un cilindro de simple efecto empujará una pieza de un camino a otro. Al soltar este pulsador, el vástago retrocede a su posición inicial por sí solo. Entonces, pues es lo que tenemos aquí, muy sencillo. Nada más tenemos una fuente de aire, tenemos una válvula simple de 3 vías y perdón, de, de 2 vías, y tenemos un cilindro de simple efecto. Entonces, cuando iniciamos la simulación, aquí presionamos el pulsador, y mientras esté pulsado, el cilindro va a hacer su efecto de irse hacia el otro lado, y nosotros cuando soltemos el pulsador, la misma válvula se regresa y hace que lo mismo suceda con el cilindro. Lo presionamos, cuando lo soltamos regresa a su estado inicial. Bueno, pues ahora toca hacer el problema número 32, el cual nos dice que tenemos que emplear un cilindro ahora de doble efecto para poder controlar la apertura y cierre de un grifo que dosifica una tubería. El grifo se va a abrir cuando se presione el pulsador y se cerrará cuando el grifo se deje de pulsar. Y dice que tenemos que contemplar que se pueda regular la velocidad de apertura de este cilindro. Y pues este termina siendo el diseño del circuito. Tenemos nuestro cilindro de doble efecto controlado por dos válvulas. La válvula de apertura a todo esto tiene una válvula estranguladora, la que nos va a regular la velocidad en la que va a entrar el aire para que al momento de que se dé la apertura del cilindro se pueda regular la velocidad con la que se abre. Si queremos que sea más rápido o más lento, tenemos que modificar el valor de este conducto estrangulador. Y la válvula de cierre, esta se queda normal, tiene un contacto que se va a activar cuando se llegue a la marca de 100. Aquí tenemos esta marca IS3. Cuando llegue a la marca de 100, este contacto se activa y por lo tanto va a hacer que pase aire a través de él. Si lo dejamos pulsado, aquí podemos ver cómo el cilindro sigue estando en la posición final. Cuando nosotros lo soltamos, se regresa. Esto es por este pulsador se activa cuando llega a esa marca. Y vemos cómo la velocidad de apertura es más lenta que la velocidad de cierre. Ahí llega y rápido se cierra. Ahí se ve el cambio. Pues ahora tocó hacer el problema número 33, que dice que por medio de un dispositivo de cizalla se van a cortar unas hojas de papel a medida. Como la cantidad de papel a cortar es variable, se debe poder regular la velocidad de salida del vástago, o sea, hace que tenemos que regular la entrada de aire del cilindro. El circuito debe tener dos pulsadores independientes desde los que se puede iniciar el ciclo de trabajo. O sea, hace que los dos botones tienen que estar presionados para que se pueda iniciar la máquina. Bueno, no, en sí el problema no lo decía, pero nosotros pues dedujimos, o bueno, pensamos que es un cilindro de simple efecto, o sea que no tiene doble entrada, sino solamente una, y se regresa a través de un resorte. Entonces pues así fue como lo manejamos. Tenemos dos válvulas, las cuales están conectadas a una fuente de aire comprimido. Estas dos válvulas están conectados a una válvula de simultaneidad. Se refiere a que ambas válvulas tienen que estar presionadas para que pueda fluir el aire por aquí. Si solamente está presionada una, pues no va a hacer nada, no va a fluir el aire. Y bueno, ya que las dos válvulas están conectadas y empieza a fluir el aire, va a pasar por esta válvula estranguladora para poder regular cómo va a ser la salida del vástago, cómo va a ser la velocidad con la que va a salir el pistón. Ahí nosotros podemos variarle. Entonces lo iniciamos y vemos como si solamente presionamos una, pues no hay un flujo de aire, pero al momento de presionar ambas ya
se acciona el pistón. Si lo soltamos, regresa a su estado original. Lo mismo pasa de este lado. Si nosotros presionamos uno, no va a pasar nada hasta que presionemos el segundo y ya pasa el pistón. Bueno, pues ahora toca el problema 34, el cual nos dice que tenemos una tolva para descargar material a granel. El sistema tiene un cilindro de doble efecto que abre y cierra las compuertas. Queremos que la apertura y el cierre de la tajadera se pueda regular a nuestra voluntad y según nuestras necesidades. Tenemos que hacer el circuito de modo que la tajadera se abra pulsando cualquiera de dos pulsadores y se cierre pulsando otro distinto. Bueno, pues para eso tenemos este circuito, en el cual tenemos nuestro cilindro de doble efecto, el cual va a ir conectado a sus entradas y sus salidas va a ir conectados a dos válvulas estranguladoras. Esto para poder regular a nuestra voluntad si queremos que abra o cierre más rápido o más lento, cual sea el caso. Estos dos van a ir conectados a una válvula de 5 vías para poder hacer una distribución buena del flujo de aire. De un lado tenemos una válvula selectora que hace una función OR, en donde ya sea que cualquiera de estas dos válvulas que estén presionadas va a permitir el flujo de aire, y por el otro lado está conectada una válvula simple, una válvula igual que estas dos, que con un simple pulsador acciona esta válvula de acá arriba. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra fuente de alimentación. Entonces, cuando iniciamos nosotros, aquí podemos ver que nada más que, bueno, esto lo teníamos un poco alto. Vamos a bajar para que se pueda ver mejor. Cuando nosotros presionamos cualquiera de estos dos, por ejemplo, ahí se mueve el primer cilindro, y luego cuando nosotros presionamos de este lado, se mueve un poco más lento. Bueno, se cierra el cilindro, por así decirlo. Ahora pulsamos de este lado, que también se puede gracias a esta función, y ahora presionamos de este lado para cerrarlo. Y nosotros podemos jugar ahí con los valores del estrangulador para variar las velocidades que nosotros queramos. Pues aquí tenemos lo que es el circuito para la simulación del ejercicio 35, que es que es una máquina de moldeo que se utiliza para la obtención de materiales plásticos de diferentes formas. Tenemos que diseñar un circuito en el que la máquina de moldeo se accione al pulsar dos botones al mismo tiempo, para que se evite que el operario pueda introducir la mano involuntariamente a la máquina y de esta forma se lastime. Entonces, bueno, pues ahorita estamos teniendo un poco de problemas con el programa. Si le podemos empezar, pues nos arroja este mensaje, pero pues ya así, teniendo el circuito, lo vamos a explicar. Tenemos aquí nuestra fuente de aire comprimido, la cual nos va a servir como fuente de alimentación. Tenemos dos válvulas que van a ser las que distribuyen el aire. Tenemos una válvula de simultaneidad que hace una función, hace la similitud a una función AND, la cual nos obliga a que las dos válvulas, o sea, los dos pulsadores tienen que estar presionados para que pueda correr el aire y nuestro pistón. Entonces nosotros lo que aquí obtenemos es que a fuerza el operario tiene que pulsar tanto este botón como este botón para que el aire pueda fluir, y de esta forma mantener sus manos seguras y no introducir por error o por accidente o por cualquier sea la razón dentro de lo que sería la máquina, y que de esta forma se lastime a sí mismo o pueda causar un daño tanto a él como a terceros. Bueno, este es el penúltimo ejercicio. Se va a explicar paso a paso, ya que no se puede ejecutar, como lo vemos aquí. Y bueno, básicamente nos pedía que primero que el cilindro de sujeción A, avanzara si se presionara un botón. Y aquí está el botón. Lo que va a hacer este botón es pasar el flujo por este AND, y también ya está pasando el flujo. Entonces este AND va a ser verdadero. Por lo tanto, esto va a hacer que empuje
el flujo y ya va a haber flujo aquí. Y dice, una vez sujeta la pieza se le hace un taladro por medio de la unidad de avance B, o sea, esta. Entonces cuando llegue a 2, cuando ya está sujeta, el A2 se va a accionar y va a haber flujo aquí, entonces este va a salir. Y cuando llegue a A3 dice, la broca debe retroceder de nuevo. Y dice, al mismo tiempo la viruta debe ser resoplada por un chorro de aire C. Entonces cuando se accione el A2, cuando esté aquí sujeto, va a accionar tanto el taladro como el flujo de aire. Y básicamente es eso. Bueno, este es el ejercicio de la presentación diapositiva número 37. Es el último de la tercera parte de automatización neumática. El problema dice lo siguiente. Se pretende automatizar una máquina taladradora para realizar 4 taladros en piezas rectangulares que se insertan manualmente y se fijan por medio de una leva. La unidad de avance C mueve verticalmente la broca mediante un cilindro neumático de doble efecto. Los cilindros de posicionamiento A y B desplazan la mesa en direcciones X y Y, de forma que puedan determinarse consecutivamente las posiciones de los agujeros 1, 2, 3 y 4. El ciclo para realizar los 4 taladros de una pieza empieza una vez que ha presionado el pulsador puesta en marcha M. Determinar los elementos necesarios para implementar el mecanismo, realizar el esquema del circuito neumático y realizar el graph set del funcionamiento de la máquina. Bueno, en este caso nosotros aquí tenemos nuestro sistema. Aquí están nuestros 3 pistones de neumática y aquí están nuestros parámetros, que va a ser, este es el pistón A, este es el pistón B y este es el taladro, o bueno, la taladradora. Para eso necesitamos estas válvulas y estos comparadores para poder hacer las distintas posiciones. Vamos a tener que, pues, cuando nosotros estén en 0, o sea que por decirlo así, que los dos están extendidos, el motor va a estar apagado. En cuanto se prenda el motor, que haga la taladradora, pues la taladradora se va a extender, va a retroceder y por consecuente va a empezar el ciclo. A2 bueno, va a dejar de estar activo y se va a activar a 1. Y bueno, aquí podemos ver las conexiones, ¿no? Estas válvulas son mediante las medidas. Aquí puede decir, bueno, aquí dice A1, A2, A3, A4, A5, A6. Estas son mecánicas. A5 es únicamente para cuando se contrae y A6 es únicamente cuando se extiende. Entonces esta se va a activar cuando esté extendida y A5 pues, por consiguiente cuando se retraiga el pistón. Y bueno, estos van a ser los comparadores, como ya lo había mencionado antes, para poder tener un funcionamiento de las 4 posiciones que nos está pidiendo el problema, ¿no? Este comparador, que pues técnicamente es un AND, va a comparar A1, que es esta, con A3, que está acá. El siguiente va a comparar A2, aquí se puede ver, está conectado al 1, con A3, porque el otro lado está conectado aquí a la salida del A3. El siguiente, el tercero, va a comparar A2, que aquí se puede ver cómo está interconectado, con A4, aquí se puede observar cómo está la conexión. Y el cuarto va a comparar aquí está el cuarto va a comparar A1, que aquí se puede ver la conexión, con A4. Aquí está la conexión. De ahí pues nos lleva a estos otros comparadores, que A5 pues va a estar alimentándolos de todo este lado, ¿verdad?
y A5, recordamos que A5 se va a activar únicamente cuando el pistón regrese. Entonces cuando el pistón regrese se va a activar y va a estar fluyendo aquí y va a pasar exactamente lo mismo. Si cualquiera de estos se cumplen las dos por decirlo así, condiciones, va a pasar, va a dejar fluir el aire y va a activar el pistón, ya se hace para que se extienda o para que se retraiga, ¿no? Y pues estos últimos componentes lo que van a hacer es que van a permitir que el ciclo se cumpla, ¿ok? Se van a encargar de que la válvula que está conectada aquí a esta salida, a la entrada del botón, que este sería nuestra variable M, se cumpla el funcionamiento. Entonces vamos ahora a ponerlos en prueba. Vamos a iniciar la simulación. Esta sería nuestra posición 1 y obviamente pues aquí podemos ver cómo está el diagrama y el pistón, el taladrador está en forma retraído y no va a empezar el ciclo hasta que nosotros presionemos aquí este botón, que sería el botón de accionamiento M. Entonces, si nosotros lo presionamos, se va a extender, lo soltamos, se va a meter A1, va a taladrar, se mete ahora B1, ¿lo ven? Va a taladrar, sale esto, taladra y llegamos a nuestra posición principal. Se vuelve a hacer el ciclo, como podemos verlo. Obviamente pues no hay como una condición de paro, pero ahí está. Eso sería todo.